Por accidente descubrí un video secreto de mi marido con su amante en el hotel lujoso y no creerás quién apareció. Isabela solo quería una foto familiar, pero al abrir el celular de su esposo, encontró un video que la destrozó. Julián con otra mujer en un hotel lujoso. Aún así, lo más desgarrador no fue la traición, fue el reflejo en el espejo. Esa silueta no podía estar ahí, porque estaba muerta. Isabela, aún temblando, sonrió. Había llegado la hora de hacer justicia. Pero, ¿qué pasaría si la persona que creías enterrada nunca se fue? ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final, y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. También cuéntanos desde donde nos ves, y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Un domingo cualquiera, de esos que parecen estar destinados a la calma y al café tibio, Isabela decidió hacer algo simple. Buscar una foto antigua en el celular de Julián para imprimirla y enmarcarla como parte de su regalo de aniversario. Algo íntimo, bonito, un gesto sencillo para recordar los 11 años de una historia que ella todavía consideraba amor. Él había salido a correr, como siempre hacía los domingos, y ella, con una paz casi irónica, se acomodó en el sillón sin saber que estaba a punto de abrir la puerta a un universo que le rompería la voz y la certeza. Entre carpetas de fotos, documentos y notas de voz, una sin nombre apareció. Curiosa, como cualquiera sería, tocó la pantalla. No sabía que, con ese gesto, su corazón sería sacudido de forma irreversible. La imagen tardó unos segundos en cargar. Al principio, solo reconoció el logotipo dorado de un hotel que conocía bien. Habían estado allí celebrando su 8º aniversario. Luego, el enfoque se aclaró y vio a Julián. Su Julián, sonriendo, quitándose la camisa con esa seguridad con la que siempre entraba en los lugares como si le pertenecieran. Pero no estaba solo. Una mujer, con la espalda desnuda y el cabello recogido, se acercaba a él. La cámara no era clandestina, era parte de un juego. Grababan, sin pudor, sin miedo. La escena era íntima, evidente, una traición cruda y grabada en alta definición. Y aún así, no fue eso lo que le paralizó el alma. Fue el reflejo. Detrás de la cama, colgado en la pared, había un espejo. Un espejo largo y ornamentado que reflejaba parte de la habitación. Y ahí, entre sombras y movimiento, una figura borrosa observaba. Sentada, en silencio. No participaba, no hablaba. Solo miraba. Isabela pausó el video. Acercó la imagen. El corazón le latía como si buscara salir corriendo de su pecho. Algo en esa silueta le resultaba familiar. No por la forma, no por la ropa, sino por una presencia emocional que solo se reconoce cuando hay un vínculo de sangre o de vida. Ella conocía esa postura, ese gesto del cuello, ese modo de girar la cabeza. El reflejo era de alguien que no debía estar allí, ni viva. Lo que siguió fue silencio, pero no ese silencio cómodo, de domingo lento y ropa recién lavada. Fue un silencio que grita, uno que se instala en el estómago como una piedra. Isabela sintió que la habitación se inclinaba, que el aire se volvía espeso. No lloró, no habló. Solo bajó lentamente el brillo del celular como si apagar la pantalla pudiera borrar lo que había visto. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de ese trance. Julián había regresado, con su olor a colonia fresca, con ese tono de voz amable que siempre usaba cuando quería pedir algo después. ¿Encontraste la foto?, preguntó él. Ella sonrió y mintió. Todavía no la encuentro. No lo confrontó, ni siquiera le mostró rabia, porque en ese momento, algo dentro de ella supo que la verdad iba mucho más allá de una simple aventura. No era solo infidelidad. Había una red de secretos escondidos bajo la alfombra de lo cotidiano. Y ese espejo, ese reflejo, que aún seguía clavado en su mente, era la prueba de que alguien más estaba implicado. Una persona que Isabela no veía desde hace 6 años. Una que, según todos, había muerto. La posibilidad de estar equivocada la incomodaba más que el dolor de la traición. Porque si era cierto, entonces su vida había sido una mentira por mucho más tiempo del que imaginaba. Durante todo el día, Isabela caminó como si pisara vidrios. Preparó el almuerzo, conversó con los vecinos, respondió correos del colegio y hasta corrigió exámenes. Pero dentro de su mente, el video se repetía en bucle. Como si el universo le obligara a verlo una y otra vez hasta que entendiera algo que aún no sabía. Qué emocionante puede ser descubrir algo prohibido, y al mismo tiempo desolador. Ella,
que siempre había sido superadora de los obstáculos, que había criado a su hermano menor tras la muerte de sus padres, que había levantado su carrera a pulso sin depender de nadie, se encontraba de pronto vacía, desnuda de certezas. Esa noche no pudo dormir. Julián roncaba con su tranquilidad intacta, y ella, tumbada a su lado, lo miraba como si ya no lo reconociera. ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndole? ¿Desde cuándo había dejado de ser su confidente para convertirse en un extraño con secretos? A las 3 de la mañana se levantó en silencio. Fue al baño, se encerró y volvió a ver el video. Esta vez, observó con más detalle los gestos de él, las palabras que decían, la risa falsa, y sobre todo, el momento exacto en que la figura del espejo se inclinaba ligeramente, como si supiera que estaba siendo vista. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. No era solo la sospecha de que Julián le era infiel con otra mujer. Era la posibilidad aterradora de que esa mujer supiera algo que ella no sabía, de que la tercera figura, el reflejo, no estaba allí por accidente. ¿Podría ser una coincidencia? Tal vez. ¿Un truco de la mente? Podría ser. Pero había algo en su intuición, ese sexto sentido que florece en las mujeres cuando han sido marcadas por el dolor, que le decía que estaba ante algo mucho más profundo. Y por primera vez, se dio cuenta de que lo que sentía no era solo tristeza, era furia, una furia que dormía desde hacía años. Al día siguiente, se levantó temprano y preparó café como de costumbre. Julián la abrazó por detrás mientras le deseaba un buen día. Ella lo dejó hacer, mientras por dentro se armaba un nuevo personaje. Ya no era la Isabela ingenua, ni la esposa entregada. Algo había despertado en su interior. Una mujer más estratégica, más observadora, más letal. Lo miró con una sonrisa serena, le besó la mejilla y le dijo, «Hoy tengo mucho que hacer en la escuela. No me esperes para cenar». Era la primera jugada, el primer paso hacia la verdad. Porque si algo tenía claro desde ese momento, es que no se iba a rendir hasta saber que escondía ese espejo. Isabela pasó el resto del día repitiendo el video mentalmente. No lo necesitaba frente a ella. Lo tenía grabado como una cicatriz visual. Analizaba los movimientos, la voz de Julián, los silencios, las pausas, el modo en que la mujer giraba el rostro sin mostrarlo del todo. Como si fuera un juego, como si supiera exactamente hasta dónde mostrar y hasta dónde ocultar. Pero lo que más le obsesionaba era ese instante en que el reflejo del espejo parecía mirarla a los ojos. Como si, de alguna forma imposible, esa persona del video supiera que ella, Isabela, estaba mirando desde el otro lado del tiempo. No era solo un misterio, era una promesa. Algo en el ambiente le decía que el video había sido dejado ahí a propósito, que no fue casualidad encontrarlo. Y eso le dio miedo, no tanto por lo que podía descubrir, sino por lo que eso implicaba de sí misma. ¿Había vivido una mentira por años? ¿Había elegido no ver? ¿Había ignorado las señales para sostener una felicidad de papel? Lo cierto es que, en ese momento, una nueva etapa se abría para ella. Una etapa dolorosa, sí, pero también emocionante. Porque cuando la verdad duele, pero libera, también transforma. Y así empezó todo, con un clic, con un silencio, con una mujer frente al espejo que ya no se reconocía a sí misma. La Isabela que cruzó esa línea invisible entre la ignorancia y la sospecha ya no era la misma. Y aunque aún no conocía todas las respuestas, ya había decidido que no iba a quedarse con los brazos cruzados. El dolor no sería su tumba, sino su trampolín. Porque había algo más fuerte que la traición, la necesidad de reconstruirse. Y si tenía que arder, ardería. Pero esta vez, para renacer. La mañana siguiente fue una prueba de resistencia emocional. Isabela se despertó antes que Julián. Preparó el desayuno como si nada hubiese ocurrido y le deseó un buen día con una sonrisa serena. Mientras él salía por la puerta, ella lo observaba como quien ve un cuadro antiguo. Bello, sí, pero ya sin vida. Y entonces, cuando quedó sola en la cocina, soltó una carcajada vacía. ¿Qué clase de actriz se había vuelto en menos de 24 horas? Aunque por dentro el corazón le ardía, por fuera parecía intacta. Ese, entendió en ese momento, sería su primer escudo. La apariencia de normalidad. En la escuela, fue recibida como siempre, con cariño, respeto y admiración. Era una profesora querida, con una trayectoria limpia, y todos la veían como ejemplo de mujer superadora. Nadie imaginaba que detrás de su sonrisa cálida se escondía una tormenta. Y eso,
Curiosamente, le dio fuerza. Tal vez puedo sostener esto más tiempo del que pensaba, se dijo, mientras corregía tareas con lápiz rojo y mirada ausente. La rutina la salvaba del colapso. Los niños, sin saberlo, eran su refugio emocional. Entre una clase y otra, volvía al video mentalmente y al rostro invisible del espejo. A la hora del almuerzo, en la sala de profesores, escuchó a una colega comentar algo sobre un programa de televisión que hablaba de gente que fingía estar muerta para empezar una nueva vida. No era una conversación seria, más bien una anécdota trivial, pero a Isabela le recorrió un escalofrío por la columna. ¿Y sí? No podía ser. Se obligó a cambiar de pensamiento, pero ya no podía borrar la conexión de su mente. Aquella mujer en el reflejo, esa postura, esa tensión en el cuello. ¿Era realmente posible que Laura, su hermana, estuviese viva? Esa idea le molestaba más que la propia traición de Julián, porque significaría que todo su duelo había sido en vano. Las lágrimas, los años de silencio, la culpa, todo habría sido teatro. Un castillo de dolor sobre cimientos falsos. Y lo peor, Julián había estado a su lado en cada etapa de ese luto. También fingía allí, la consolaba mientras escondía un secreto de tal magnitud. Isabela empezó a entender que la infidelidad que había descubierto era solo la primera capa de una cebolla podrida. Lo que había debajo era mucho más retorcido, y también más peligroso. Esa noche, cuando volvió a casa, Julián ya la esperaba con copas de vino y una sonrisa relajada. Habló de su día como si el suyo hubiese sido igual de tranquilo. Ella escuchaba, asentía, comentaba, pero su mente estaba a kilómetros de allí. La forma en que él servía el vino, su forma de tocarle la mano por encima de la mesa, todo le parecía ahora una actuación ensayada, como si él también llevara una máscara. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él. Productivo, respondió Isabela, mientras pensaba en lo irónico de esa palabra. Sí, había sido productivo, para descubrir quién era realmente el hombre que dormía en su cama. Cuando Julián se fue a bañar, ella volvió a ver el video. Esta vez, no con rabia, sino con atención quirúrgica. Cada gesto, cada sombra, cada objeto en la habitación. Pausó la imagen exactamente cuando la mujer del video gira un poco el rostro. Era apenas un segundo, pero fue suficiente para que algo se activara en su memoria. Un lunar, en el lado izquierdo del cuello. Isabela lo había visto antes. Lo conocía desde niña, porque ese lunar pertenecía a Laura. Cerró el celular con un suspiro seco. No había pruebas concretas, pero su intuición le gritaba que no estaba equivocada. ¿Y si es ella?, murmuró para sí, mientras se cepillaba los dientes frente al espejo. ¿Qué significa todo esto, Laura? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Sus palabras se perdieron en el vapor del baño. Se sentía atrapada en una red invisible. Una traición sentimental ya era suficiente para destrozar a cualquier mujer. Pero esto era una herida más honda, una grieta que no se cerraba con llanto. Era un enigma que le pedía fuerza y paciencia. Como una novela intensa que solo empieza a revelar sus secretos cuando uno está dispuesto a pagar el precio de saber. Y ella, aunque no lo supiera del todo aún, ya estaba dispuesta. A los ojos de todos, seguía siendo la profesora perfecta, puntual, organizada, generosa. Sus colegas la felicitaban por el nuevo proyecto educativo que lideraba. Incluso Julián parecía más enamorado que de costumbre, como si sospechara de su frialdad pero no supiera interpretarla. Isabela lo trataba con delicadeza, como quien acaricia a una víbora mientras planea cortarle la cabeza, porque ahora sabía que su mayor arma sería el tiempo. Cada segundo fingido era una ficha en su tablero de venganza, y eso, por contradictorio que pareciera, la hacía sentir viva de nuevo. Al día siguiente, se levantó antes del amanecer y fue a correr. No porque quisiera ejercitar el cuerpo, sino porque necesitaba ordenar sus pensamientos. Respirar el aire frío, dejar que el movimiento despejara las ideas. Recordó cuando Laura desapareció. El coche, el accidente, la carta de despedida. Todo fue tan rápido, tan convenientemente cerrado. Y nadie hizo más preguntas. Nadie, excepto ella. Porque el amor entre hermanas no se extingue con un entierro. Persiste, como una campana que suena en lo más hondo del pecho. Y ahora, esa campana estaba sonando con una intensidad abrumadora. Cuando volvió a casa, preparó café y fue al cuarto de cosas viejas. Allí guardaba álbumes, cartas,
documentos. Releyó algunas notas de Laura. Buscó algo que conectara a esa mujer del video con su hermana. Una pista, un error, algo que la ayudara a confirmar lo que sentía en las tripas. No encontró nada concluyente, pero sí una carta firmada un mes antes del accidente. Laura hablaba de irse, de empezar de nuevo, de desaparecer. Era una carta emocional, desgarrada, con palabras que sonaban a despedida de verdad. Y entonces entendió. Ella no quería morir, quería escapar. Isabela cerró la caja con cuidado y volvió a ponerla en su lugar. Se miró en el espejo una vez más. Y por primera vez en mucho tiempo, no se vio como esposa, ni como maestra, ni como víctima. Se vio como una mujer en guerra. Una mujer que se estaba transformando en algo nuevo. Más fuerte, más clara, más decidida. Sabía que no podía contarle esto a nadie aún. Ni a su madre, ni a su mejor amiga. Por ahora, su única aliada sería su memoria. Porque a veces, para llegar a la verdad, hay que caminar sola. Aunque el camino duela, aunque sea más oscuro que emocionante. La duda se había instalado como huésped en su pecho, pero ahora Isabela quería certezas. Ya no le bastaba con mirar el video. Necesitaba oírlo, entender lo que decían. A veces, la verdad no está en lo que se ve, sino en lo que se susurra cuando uno cree que nadie escucha. Con manos temblorosas, descargó una aplicación para extraer el audio del archivo. Lo hizo en secreto, sin respirar, como si el celular pudiera traicionarla también. Luego conectó los auriculares, se sentó en su escritorio y le dio play. La voz de Julián emergió primero, como una bofetada, familiar, tranquila. Luego, la de la mujer. Una voz baja, suave, inquietante. Pero no fue eso lo que le erizó la piel. Fue la tercera voz, grave, rota, inconfundible. Nadie puede saber que ella está viva. La frase cortó el aire como un cuchillo frío. Isabela se quedó inmóvil, como si sus oídos la hubieran traicionado. Pero no, rebobinó. Escuchó de nuevo. 1, 2, 3 veces. La voz pertenecía a alguien que ella conocía más que a sí misma. Laura, su hermana, la que enterró, la que lloró, la que aún guardaba enmarcada en fotos por toda la casa. Era su tono, su pausa al hablar, su forma de arrastrar las R's cuando estaba nerviosa. Isabela tragó saliva y se llevó una mano al pecho. El corazón le latía con una mezcla de furia y esperanza. Y lo que antes era una sospecha, ahora era una certeza con nombre y voz. El mundo pareció desmoronarse en cámara lenta. Todo lo que había vivido desde la muerte de Laura ahora se reconfiguraba en su mente. La tristeza, la soledad, los silencios de su madre, la manera en que Julián evitaba hablar del tema. Cada gesto adquiría un nuevo significado. Y ahora se enfrentaba a algo mucho más complejo que una traición marital. Estaba parada ante el borde de una mentira estructural. Una gran obra de teatro en la que todos habían actuado menos ella. ¿Cómo se sobrevive a eso? ¿Cómo seguir caminando cuando el piso ya no existe bajo los pies? Abrió una vieja caja de fotografías y comenzó a revisar imágenes de cuando eran niñas. La risa de Laura congelada en el tiempo, sus ojos brillantes, esa manía de inclinar la cabeza cuando hablaba en serio. Todo estaba ahí. Y ahora, la rabia crecía como una tormenta. No porque Laura estuviera viva, si eso era verdad, sino porque alguien la había escondido, como si su dolor no importara. Como si la hubiesen condenado a llorar en vano. Y entre todos los rostros posibles, el de Julián era el que más dolía, porque la sostuvo durante los días más oscuros, porque él prometió que no dejaría que se rompiera. Y ahora, todo parecía parte del mismo teatro cruel. ¿Por qué lo hiciste, Laura? Susurró entre dientes, acariciando una foto vieja de ambas, sentadas en el patio de su infancia. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Dónde estuviste cuando te necesité? Las lágrimas llegaron, pero no eran de tristeza, eran de furia contenida. Isabela no era una mujer débil. Había sobrevivido a pérdidas, traiciones menores, inseguridades, enfermedades. Era una mujer superadora, de esas que transforman el dolor en impulso. Pero esto era una herida nueva, más honda, más sucia, y aún así, no se dejaría vencer. Porque si algo había aprendido en la vida, era que el conocimiento de la verdad, por más devastador que fuera, era un privilegio que pocos se atrevían a buscar. Y ella ya estaba dentro del túnel. La voz en el audio se repetía en su mente como un mantra maldito. Nadie puede saber que ella está viva. Y cuanto más la repetía, más preguntas brotaban. ¿Quién era ella?
¿Era Laura? ¿Por qué ocultarla? ¿Quién más estaba implicado? ¿Su madre? ¿Camila? ¿Todos? Comenzó a hacer una lista mental de posibles conexiones, de fechas, de comportamientos raros. La traición que había descubierto era apenas el inicio. Lo emocionante de la verdad es que siempre viene acompañada de más preguntas que respuestas. Y ahora, cada día sería una investigación, una escena, una pista. Esa noche, mientras Julián veía televisión en el cuarto, Isabela fue até la cocina y pegó o seu caderno de anotacoes. Comecou a escrever tudo o que lembrava. Datas, frases, sainais. Era o ritual de organizacao emocional, porque o que não se coloca no papel permanece como N.O. na garganta. Depois, passou para uma segunda lista, hipóteses. Se Laura estava viva, então alguém a ajudou. Se Julián era parte disso, então a traição era dupla, triple, em camadas. E Isabela, no meio disso tudo, era a única que não conhecia o roteiro. Levantó la vista, miró el pasillo oscuro que llevaba al dormitorio, y pensó, ¿quién eres realmente, Julián? Años de matrimonio no sirven de nada si en el fondo uno nunca conoce al otro. Y aunque doliera, aunque la quemara por dentro, ya no podía negarlo. Había estado casada con un extraño. Un hombre que había jurado protegerla y que ahora se revelaba como el guardián de un secreto insoportable. Pero no lo enfrentaría aún. No, porque entendió que, para vencer en esta guerra, necesitaba saber más. Mucho más. Encendió una vela. No por religión, sino por costumbre. Laura solía hacerlo cuando necesitaba pensar con claridad. La luz calma la mente, decía. Y mientras la llama parpadeaba, Isabela cerró los ojos y se imaginó en una sala llena de mentirosos, todos con máscaras. ¿Cómo se rompe esa escena? ¿Cómo se arranca la verdad cuando está tan bien escondida? Solo con tiempo, con estrategia y con el valor de seguir, aun cuando el alma quiere gritar. Porque en ese momento entendió algo profundo. No hay superación sin confrontación. Al día siguiente, al entrar a clase, los niños la recibieron con abrazos y sonrisas. Y aunque por dentro todo le temblaba, respondió con ternura. Porque cada abrazo era un recordatorio de que aún existía bondad en el mundo, de que no todo estaba podrido. Y eso bastaba para seguir un día más. Aunque todo ardiera por dentro. El aniversario de bodas llegó como una ironía pesada. 11 años de promesas, risas y un álbum lleno de fotos que ahora le parecían postales de una mentira muy bien decorada. Isabela se levantó temprano y cocinó su plato favorito. Preparó la mesa con copas de cristal, velas aromáticas y una música suave de fondo. Todo cuidadosamente armado como un teatro emocional. Cada detalle diseñado para que Julián creyera que todo estaba bien. Porque a veces, la mejor forma de vencer es hacer creer que no hay guerra. Él llegó con flores, como cada año, con esa sonrisa tibia que antes la enamoraba, y ahora le revolvía el estómago. «Te ves hermosa, Isa», le dijo él, con naturalidad. «Gracias, amor», respondió ella, sin que se le quebrara la voz. Porque ya no lloraba por él. La cena fue un ejercicio de autocontrol. Hablaban de cosas cotidianas, de anécdotas del pasado, de planes futuros. Isabela sentía, reía, brindaba. Por dentro, cada palabra le sonaba falsa. Un eco vacío. En su cabeza, las imágenes del video se cruzaban con la frase del audio. Nadie puede saber que ella está viva. ¿Cómo se come una cena con quien te ha convertido en la última en enterarse de su propio duelo? La traición, cuando se mezcla con la manipulación emocional, deja cicatrices que ni el tiempo puede borrar. Pero ella ya no era una víctima. Estaba en transformación. En medio del postre, con la luz tenue de las velas iluminando las copas medio vacías, Isabela lanzó una pregunta disfrazada de curiosidad. ¿Y cómo te fue en esa última reunión en Guadalajara? Julián levantó la vista, tragó con un poco de dificultad y sonrió. Bien, bastante bien. Hicimos buenos contactos. Me quedé en el mismo hotel de siempre. Mentira. Isabela lo sabía. Tenía los registros bancarios, las fechas, los videos, todo, pero lo escuchó fingiendo interés, inclinando levemente la cabeza, como siempre hacía cuando quería parecer dócil. Era parte de su nuevo papel, el de la mujer que sabe todo, pero deja que el otro crea que aún la puede engañar. Esa calma tensa que antecede a la tormenta. Y en el fondo, era hasta emocionante verlo actuar sin saber que ya estaba atrapado.
Era como asistir a una obra donde uno ya conoce el final. Grabó la conversación en su celular, usando una aplicación discreta. Cada palabra, cada vacilación, cada pausa, no como evidencia, aún no, sino como estudio. Estaba observando a Julián como se estudia a un sospechoso, analizando su lenguaje corporal, su forma de mentir, sus gestos involuntarios, el modo en que tocaba la copa, cómo evitaba su mirada en ciertos momentos. Isabela se dio cuenta de que él no era solo un infiel, sino un hombre experto en esconder cosas. Lo había hecho muchas veces. ¿Cuántas otras Isabela existieron antes de esta? Después del vino, Julián se relajó. Se estiró en la silla, como si ya hubiese ganado el juego. Y ahí, en ese instante de descuido, soltó una frase sin pensarlo, hablando sobre Camila, su mejor amiga. Me asusté cuando Camila dijo que la vio en la cafetería esa vez, pero seguro fue una confusión. El corazón de Isabela se paralizó. ¿Qué acababa de decir? ¿Camila? ¿Ella también sabía? ¿Había visto a Laura? ¿Qué cafetería? ¿Cuándo? La mención fue casual, pero abrió una nueva grieta en la fachada. Camila, su confidente de toda la vida, ¿también la había traicionado? ¿O estaba atrapada en la misma red? De repente, la traición ya no era de uno solo. Era un círculo, un laberinto, y en el centro estaba Laura. Viva. ¿Camila vio a quién? Preguntó con naturalidad, con una sonrisa fingida, mientras cortaba un pedazo del pastel. Ah, nada. Una tontería, respondió Julián, encogiéndose de hombros. Le pareció ver a una conocida. Ya sabes cómo es ella. Pero no, no era una tontería. Era otra clave. Otro hilo enredado que ahora apuntaba a Camila. Isabela tragó el último bocado con esfuerzo. Sentía el estómago revuelto. Pero no por la comida, por la confirmación de que su amiga también estaba metida en algo que no entendía del todo. La cena terminó en silencio. Un silencio espeso. No incómodo, sino preñado de mentiras y preguntas sin respuestas. Julián fue a la sala a ver televisión. Ella se quedó sola, en la cocina, mirando las copas vacías como quien contempla ruinas. Al limpiar la mesa, las lágrimas finalmente cayeron, pero no eran de tristeza, eran de estrategia, como una actriz que llora después de salir del escenario. No había sido solo una cena, había sido una puesta en escena, un ensayo más. Y ahora, tenía una nueva pista. Camila, tenía que hablar con ella. No podía acusarla, no todavía, pero necesitaba confirmar hasta dónde llegaba la mentira. Y lo haría con sutileza, con dulzura, como quien pregunta sin preguntar. Porque si algo había aprendido en esta historia, era que la verdad no se arranca, se desvela. Aquella noche, acostada junto a Julián, escuchó su respiración tranquila. El hombre dormía como si el mundo estuviera en paz. Y ella, en silencio, se prometió algo. No descansaría hasta desenterrar cada mentira, hasta romper cada máscara y devolverle al mundo la verdad que le robaron. No importaba cuánto doliera. No importaba cuántas traiciones más tuviera que enfrentar. Iba a llegar hasta el final. Y Camila, su amiga de toda la vida, iba a tener que responder preguntas muy difíciles. Muy pronto, si tú estuvieras en el lugar de Isabela, ¿seguirías fingiendo para proteger tu vida perfecta o enfrentarías todo, aunque no supieras la verdad completa? Isabela no durmió esa noche. La revelación sobre Camila la desveló más que el propio video, porque la traición que viene de una amiga duele en otro lugar del alma, uno más íntimo y más difícil de curar. Camila había sido su sostén en los peores momentos, la que la acompañó en el funeral de Laura, la que le cocinó sopas calientes cuando Julián viajaba, la que conocía sus sueños más secretos. Y ahora, estaba también enredada en ese nudo de mentiras. Isabela no quería acusarla sin pruebas, pero la sospecha ardía como un carbón en el pecho. Así que decidió enfrentarse a la verdad con el mismo disfraz que venía usando: dulzura. ¿Te apetece un café mañana?, le escribió por mensaje de voz. Hace mucho que no hablamos bien. Te extraño. Camila respondió enseguida, con entusiasmo contenido. Quedaron para el día siguiente, en la misma cafetería de siempre. Ese lugar que había sido testigo de tantas risas, llantos, secretos de adolescentes convertidas en mujeres. Isabela llegó temprano, se sentó junto a la ventana y pidió lo de siempre. Cuando Camila entró, vestida de beige, con ese aire de falsa calma, algo en su expresión la delató. Una tensión sutil en la mandíbula, una sonrisa que no era sonrisa. No era la misma de antes.
Y eso fue suficiente para que Isabela activara su modo observador. «Qué gusto verte», dijo Camila, con los brazos abiertos. «Lo mismo digo», respondió Isabela, abrazándola. Pero no fue un abrazo cualquiera. Fue un escaneo emocional. Y en ese roce, sintió que el cuerpo de Camila temblaba. Hablaron de banalidades al principio. El clima, la escuela, el perro de la vecina. Risas falsas, expresiones automáticas. Hasta que, con la naturalidad de quien no tiene prisa, Isabela llevó la conversación hacia Julián. «Estuvo en Guadalajara hace poco», mencionó, casual. «Ah, sí». Camila bajó la mirada a la taza. «Lo vi de lejos. Justo salía de una tienda cuando me pareció reconocerlo. ¿Lo saludaste?» «No, no. Iba con prisa», dijo, y se mordió el labio. Isabela la observaba como quien estudia a un actor. Notaba las pausas, las contradicciones. Camila estaba incómoda. Eso era evidente. Y al mismo tiempo, parecía estar intentando medir cada palabra, como si temiera decir más de lo necesario. Entonces Isabela soltó una frase con doble filo, envuelta en algodón. «Qué curioso, porque Julián me dijo que estuvo solo todo el tiempo». Camila parpadeó. Se quedó en silencio un segundo más de lo normal. Luego sonrió, nerviosa. «Bueno, eso dicen todos los hombres, ¿no?» Las dos rieron, pero la risa fue un puente falso, porque debajo, la tensión era casi tangible. Camila cambió de tema rápido. Habló de sus padres, del trabajo, pero ya era tarde. Isabel había visto lo suficiente. Esa mujer frente a ella no era la amiga que conoció. Era otra versión, una con secretos. Y lo que más dolía era pensar que tal vez todo lo que habían vivido juntas había sido compartido con mentiras de por medio. Una traición entre amigas no necesita sexo para ser devastadora. Basta con el silencio. «¿Y tú? ¿Cómo estás, Isa?», preguntó Camila de pronto, con una voz dulce pero forzada. «Bien, aprendiendo a ver las cosas como realmente son», respondió ella, sin apartar la mirada. Cuando se despidieron, el abrazo fue más largo que el anterior, como si ambas supieran que algo estaba cambiando. Isabela sintió de nuevo ese leve temblor en el cuerpo de Camila. Y esa fue su confirmación. Su amiga sabía algo. Tal vez no todo, tal vez no de forma consciente, pero estaba metida hasta el cuello en ese océano de mentiras. No la confrontaría todavía. Aún no, pero ahora tenía claro que el círculo de traición era más grande de lo que pensaba. De regreso a casa, Isabela caminó despacio, con el aire frío acariciando su rostro. No sentía rabia, sentía determinación. Lo emocionante de una verdad oculta es que, cuanto más se acerca uno, más fuerte late el corazón. Era como un thriller emocional, una novela escrita a golpes de silencio. Y ella ya no era la mujer engañada. Era la mujer que reconstruía su identidad entre ruinas. Porque en medio del caos, su instinto superador comenzaba a levantar cimientos nuevos, más firmes, más lúcidos, y cada mentira que descubriese sería una victoria más en su renacimiento. Había lugares que Isabela jamás imaginó que volvería a pisar. El Hotel Colón Imperial era uno de ellos. Años atrás, lo visitó con Julián en su 8º aniversario. Recuerda la habitación con sábanas de lino egipcio, la vista al jardín japonés y aquella bañera donde pensaron en tener un segundo hijo. Hoy volvía no como esposa enamorada, sino como investigadora de su propio derrumbe. Vestida de forma elegante pero sencilla, con el cabello recogido y una expresión amable, se presentó en la recepción con una sonrisa que ocultaba un volcán. «Buenos días. Estoy organizando un evento escolar aquí y me gustaría consultar grabaciones de acceso de algunas fechas». «Claro, señora. ¿Tiene alguna orden oficial?» «No, pero estoy trabajando en nombre de la Escuela Santa Cecilia. Soy profesora». La recepcionista, joven y distraída, no puso muchas objeciones. La condujo hacia un salón administrativo y le permitió, por unos minutos, acceder al sistema interno de seguridad del hotel. Fue un golpe de suerte, o tal vez el universo empezaba a inclinar la balanza a su favor. Isabela contuvo la respiración mientras ingresaba fechas. El sistema no guardaba audio, pero las cámaras de los pasillos principales sí estaban disponibles. Comenzó a revisar los archivos de la semana exacta en que Julián había dicho que estuvo en Guadalajara por trabajo. Su corazón latía a ritmo de guerra. Ahí estaba, día miércoles, 20:47 horas. Julián entrando al lobby con una mujer de cabello oscuro y vestido ajustado.
No se veía su rostro completo, pero era evidente la intimidad entre ellos. Iban tomados del brazo. Él sonreía. Ella reía. Isabela pausó la imagen. Se inclinó hacia la pantalla. Sin saber por qué, se le llenaron los ojos de lágrimas. Era una traición con cuerpo, perfume y risa. No era una sospecha, era una evidencia. Lo vio acercarse al ascensor, presionar el botón, mirar hacia los costados. No parecía nervioso, parecía acostumbrado. Avanzó unos minutos en la grabación y ahí ocurrió algo que no esperaba. Exactamente 2 minutos después de que la pareja entrara en el ascensor, una tercera figura apareció, con capucha, lentes oscuros y una bufanda que cubría medio rostro. Caminaba con paso firme, directo hacia el mismo ascensor. El sistema mostró que también subió al piso 7. Isabela sintió un escalofrío. ¿Quién era esa persona? ¿Un cómplice? ¿Un testigo? ¿Laura? La incertidumbre se volvió cuchillo. Lo emocionante de este tipo de momentos es que te revelan que estás más cerca de una respuesta, pero no de la paz. Pidió permiso para hacer una captura de pantalla como referencia visual para su proyecto, y la recepcionista lo permitió. Una pequeña victoria. Salió del hotel con los labios secos y las manos frías. Había una energía rara en el ambiente, algo entre el miedo y la lucidez. Esa mezcla que solo sienten los que pisan la línea entre la ignorancia y la verdad. Y mientras caminaba hacia su auto, se repitió mentalmente: no te detengas, Isabela. Ya no eres la mujer que finge. Ahora eres la que ve. Era una frase que le daba fuerza, una declaración interna. Antes de encender el coche, miró de nuevo la imagen capturada. Amplió la figura de la persona con capucha. No había forma de ver el rostro, pero sí notó un detalle: una pulsera de cuero en la muñeca izquierda, la misma que Laura solía usar. Era un regalo de su padre, antes de morir. No era una prueba irrefutable, pero sí una señal. Y a veces, las señales son todo lo que uno necesita para no rendirse. Isabela apoyó la cabeza contra el volante y dejó escapar un suspiro largo. El dolor le pesaba en el pecho, pero también estaba mostrando de que estaba hecha. Más tarde, al llegar a casa, se encerró en su habitación con la computadora portátil. Amplió las imágenes, comparó sombras, buscó en sus viejos archivos cualquier pista que coincidiera con esa silueta. Quería confirmar que no estaba perdiendo la razón, que no era solo una ilusión provocada por el deseo de reencontrarse con su hermana. El cerebro humano es traicionero cuando el corazón duele. Pero no, todo coincidía: el tamaño, la postura, incluso la forma de caminar. No era solo esperanza, era casi certeza. En medio de su investigación, recibió un mensaje de voz de su madre. Le hablaba de una reunión familiar que planeaban para el próximo mes. Escuchar su voz le provocó un nudo en la garganta. ¿Ella también sabía algo? ¿También había mentido durante años? Isabela no respondió. Se limitó a cerrar los ojos y concentrarse en lo que sabía, en las pistas concretas, porque ahora entendía que la verdad se construye paso a paso, no con gritos, sino con paciencia quirúrgica. Y lo más superador de todo esto era descubrir que ya no necesitaba la aprobación de nadie para seguir adelante. Al día siguiente, pasó por la panadería donde Laura solía comprar. El dueño, un hombre mayor con memoria afilada, la saludó con cariño. ¿Sabe, señora Isabela? Hace unas semanas vino una mujer muy parecida a usted. Pensé que era usted misma. ¿Pero? Preguntó ella, con el corazón apretado. Tenía los ojos más tristes, como si cargara el mundo entero en la espalda. Isabela salió de allí sintiéndose más viva que nunca. Triste, sí, pero viva. No era solo la búsqueda de una hermana, era el redescubrimiento de sí misma. Porque la mayor traición no era la de Julián ni la de Camila, era la de una vida construida sobre silencios. Y ahora, ella iba a romper ese silencio con la verdad. Paso a paso, mirada firme, alma despierta. La lluvia golpeaba los cristales con ritmo irregular, como si el cielo quisiera contarle algo a Isabela. Era sábado por la tarde, y por primera vez en semanas, la casa estaba en silencio. Julián había viajado a una supuesta convención empresarial. Ella ya no creía en ninguna, y esa soledad le daba espacio para buscar con calma. En el altillo guardaba cajas con cosas de su infancia, recuerdos familiares, documentos antiguos y objetos que había heredado tras la muerte de sus padres. No había vuelto a abrirlas desde que Laura murió. Algo le decía que allí encontraría respuestas que nadie más podía darle.
Subió las escaleras con una linterna en mano. El polvo cubría todo como un velo espeso de tiempo detenido. Abrió una caja rotulada con el nombre de su hermana. Había diarios escolares, postales, pulseras viejas, un cuaderno con dibujos. Y al fondo, doblada con delicadeza dentro de un sobre azul, encontró la carta. Estaba dirigida a ella. No tenía fecha, solo su nombre escrito con la caligrafía inconfundible de Laura. Sus manos temblaron como si sostuviera dinamita. La abrió con cuidado y comenzó a leer. Isa, si algún día encuentras esta carta, es porque algo en tu corazón no te deja en paz. No sé si estás triste, enojada o confundida, pero quiero que sepas que lo que voy a hacer no tiene nada que ver contigo. No es tu culpa, y aunque no puedas entenderlo ahora, espero que un día puedas perdonarme. Me duele tener que irme. Me duele dejarte sola. Pero hay cosas que no se pueden explicar con palabras, y mi alma está cansada. Si algún día te parece que me reconoces, no dudes de ti misma. Nunca has estado loca, solo más despierta que los demás. Isabela sintió que el mundo se detenía. La carta no decía explícitamente que Laura planeaba fingir su muerte, pero tampoco hablaba de suicidio o accidente. Era una despedida ambigua, cargada de dolor, pero también de decisión. Su hermana no se sentía perdida, se sentía atrapada, y eligió huir. ¿De qué? ¿De quién? ¿Quién estaba tan cerca de ella como para hacerle sentir que debía desaparecer? El sentimiento de traición se mezcló con la pena. Era su hermana, sí, pero también una extraña. Se sentó en el suelo del altillo, con la carta en una mano y el rostro entre las rodillas. No podía llorar. Ya no. Estaba más allá del llanto. Lo emocionante de descubrir verdades escondidas es que te obligan a replantear todo lo que sabías. Isabela empezó a repasar mentalmente los últimos días antes del accidente de Laura. Las discusiones con su madre, las llamadas misteriosas, el nerviosismo constante. Lo había ignorado. Lo habían ignorado todos. Porque es más fácil creer en lo cómodo que investigar lo incómodo. Pero ahora ya no podía mirar hacia otro lado. Volvió a la caja y encontró una foto vieja de ambas, en un picnic. Laura tenía la misma pulsera que había visto en el video del hotel. La misma. Esa imagen fue una confirmación emocional, aunque no jurídica. Y a veces, lo emocional pesa más. Se levantó, bajó al cuarto de Laura, el que no había tocado desde su muerte, y encendió la luz. Todo estaba como lo dejó. Libros, perfumes, una blusa colgada en la silla. El tiempo se había detenido allí. Se acercó al escritorio, abrió un cajón y encontró una libreta. Dentro, garabatos y frases. Algunas incoherentes, otras reveladoras. Una decía, si desaparezco, no será porque me fui, será porque nadie me escuchó. Otra, escrita con rabia, estoy harta de fingir que todo está bien. Y otra más, subrayada 3 veces, Julián sabe. Siempre supo. Isabela sintió una presión en el pecho. No podía respirar. ¿Qué sabía Julián? ¿Desde cuándo? ¿Cuál era su papel en toda esta historia? El dolor ya no era solo por la pérdida. Era por la mentira sostenida durante años. Por el silencio de su madre. Por la falsa complicidad de Camila. Por el teatro que todos montaron mientras ella lloraba como una tonta. La traición ya no era un golpe. Era una cadena. Y cada eslabón tenía nombre y apellido. Pero lo peor de todo era que ella seguía siendo la única que no entendía el guión completo. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, Isabela fue al lugar donde Laura tuvo el accidente. Una curva en la carretera, poco transitada, donde supuestamente el coche cayó por un barranco. Llevaba años sin volver allí. El lugar seguía igual. Árboles secos, tierra agrietada, un guardarraíl torcido. Pero algo llamó su atención. Cerca del borde, había marcas recientes de llantas. No muy profundas, pero visibles. Se agachó, las tocó con la mano. No eran antiguas. Tal vez de un par de semanas. ¿Qué hacían allí? ¿Alguien volvió? Tomó fotos con el celular. Caminó un poco más y encontró algo que la dejó helada. Un pedazo de tela, enredado entre unas ramas. Lo sacó con cuidado. Era una bufanda. Gris, suave, y con una pequeña etiqueta con el nombre LC bordado. Laura Castro. Su hermana había estado allí. Recientemente. ¿Regresó para recordar? ¿Para asegurarse de algo? ¿Para borrar pistas? El corazón de Isabela latía con una mezcla de emoción y rabia. Estaba cerca, cada vez más cerca, pero todavía faltaban piezas.
y ella las iba a encontrar. Cuando se despierta con una verdad incompleta, el alma no descansa. Isabela llevaba días sintiendo el cuerpo como si cargara sacos de piedras invisibles. Dormía poco, comía menos y su mente no se detenía. Aquel pedazo de bufanda encontrado en el lugar del accidente le dejó más preguntas que respuestas. Era evidente que Laura había estado allí. Pero ¿por qué regresar a la escena de su muerte? ¿Para qué exponerse? ¿Y con quién había ido? La respuesta podía estar en los detalles. Y si algo sabía Isabela a esas alturas, es que en los detalles vive la verdad. Con su cuaderno de notas ya medio lleno, decidió enfocarse en un personaje secundario de este drama, el médico que firmó el acta de defunción de Laura. No recordaba su rostro, apenas su nombre. Dr. Adolfo Mesa. Un apellido común. Sí, pero lo suficiente para comenzar una búsqueda en Internet. Lo primero que encontró fue una noticia vieja, de hacía 7 años, donde el doctor había sido denunciado por emitir certificados falsos a cambio de sobornos. El caso fue cerrado por falta de pruebas, pero la sospecha ya estaba sembrada. Isabela sintió un impulso que no supo de dónde vino, pero no dudó, lo iría a ver. Se hizo pasar por periodista, con una historia sobre relatos de médicos rurales durante emergencias, y logró conseguir una cita. El doctor estaba retirado, vivía en las afueras de la ciudad, en una finca antigua llena de perros y papeles. Cuando lo vio, lo reconoció. Ojos pequeños, voz monótona, esas manos frías que recordaba del día del entierro. Lo saludó con amabilidad, sacó su grabadora y comenzó a hacer preguntas sobre su carrera, sus recuerdos, los casos que más lo marcaron. Él hablaba sin filtro. Su memoria era un caos de nombres, fechas y excusas. ¿Recuerda el caso de Laura Castro? Fue hace 6 años. Un accidente en la Ruta 3. El hombre parpadeó lentamente. Luego bajó la mirada. Muchos casos, muchos nombres. Pero ella era mi hermana. Tenía solo 27 años. Me pareció verla hace poco, dijo Isabela, lanzando el anzuelo con cuidado. ¿Verla? Eso no es posible, musitó el doctor, pero su tono no convencía. ¿Estás seguro de que estaba muerta? ¿O solo firmó lo que le dijeron que firmara? El silencio se volvió incómodo. El doctor tragó saliva, se levantó y fue hasta la ventana. No dijo nada durante largos segundos. Luego giró el rostro apenas, sin mirarla del todo. A veces uno hace cosas porque cree que está ayudando, porque hay historias que no nos pertenecen. ¿Quién se lo pidió? ¿Fue Julián? Disparó ella. El médico no respondió, pero su cuerpo sí, la tensión en sus hombros, el tic en el párpado, la forma en que respiró hondo antes de volver a sentarse. Era un sí sin palabras. Y eso bastaba. Isabela regresó al auto con la confirmación que tanto temía. Julián había estado involucrado en la desaparición de Laura. No era un espectador. Era parte del plan. Y lo más aterrador era que, en todos estos años, había compartido cama, vida y futuro con alguien que le ocultaba el mayor secreto de su existencia. El corazón le dolía como si se rompiera por dentro una y otra vez. Pero también sentía una claridad brutal, porque ahora tenía una dirección. Ya no era una mujer perdida entre sospechas. Era una mujer con pruebas. Y eso la volvía más fuerte, más superadora que nunca. Volvió a casa con una mezcla de euforia y vértigo. Al entrar, encontró una carta en el buzón, sin remitente. Al abrirla, una sola frase escrita con tinta azul y letra desconocida. Deja de buscar. Ella eligió desaparecer. Esa frase la dejó sin aliento. Era un aviso, una amenaza suave, una advertencia. ¿Quién la había enviado? ¿Camila? ¿Julián? ¿Laura misma? La paranoia empezaba a rondarla como un animal en celo. Pero lejos de detenerla, esa nota fue gasolina en su fuego interno. Si querían que se detuviera, era porque estaba cerca, muy cerca, y cuando uno está a punto de descubrir algo grande, siempre aparece el miedo disfrazado de consejo. Guardó la nota en su cuaderno y se sirvió un café. Pensó en todo lo vivido, en las piezas que había conectado, en lo emocionante que era armar un rompecabezas que, en el fondo, era su propia vida. El camino no era fácil, pero ya no caminaba como víctima. Lo hacía como quien sabe que, al final del dolor, hay una nueva identidad esperando. Una más libre, más real y más imposible de destruir. ¿Crees que alguien puede amar tanto a otra persona como para esconder un secreto que la destruya? El dolor no siempre se grita. A veces se ensaya.
Isabela lo supo la primera vez que se miró al espejo y ensayó una sonrisa rota. Frente al cristal, entrenaba cada gesto. La inclinación precisa de la cabeza, la dulzura en la voz, la forma exacta de contener el temblor de sus labios. Sabía que pronto estaría frente a decenas de personas, incluyendo a Julián, y debía parecer perfecta. Como siempre, nadie debía sospechar que, detrás de esa imagen pulcra de profesora y esposa ejemplar, se escondía una mujer herida que planeaba una venganza emocional con precisión quirúrgica. La escuela iba a organizar un evento público, un homenaje a la excelencia educativa y al trabajo comunitario. Julián, por recomendación de ella misma, sería el orador central, premiado por su proyecto empresarial solidario. La ironía era tan dulce que casi dolía. Él, el héroe local; ella, la esposa entregada. Y detrás del telón, un escándalo latente, a punto de explotar en el momento justo. Isabela no era impulsiva. Nunca lo fue. Todo tenía un tiempo, un guión, una estructura. Porque el caos solo tiene impacto cuando se suelta dentro de la rutina. Empezó a ensayar su discurso para el evento, pero no para leerlo en voz alta. Lo hacía para practicar el equilibrio entre elegancia y contundencia. No iba a insultar, no iba a gritar. Su arma sería la verdad, dicha con la voz serena de quien ya no necesita justificar su dolor. Cada frase la escribía pensando en los ojos de Julián al escucharla, pensando en el eco que tendría cuando el telón cayera. Gracias por acompañarme durante tantos años, incluso cuando yo era la única que no sabía con quién compartía su cama. Una línea, un disparo. Llamó a Pedro, un exalumno brillante que ahora estudiaba comunicación y edición audiovisual. Le contó una versión filtrada de la historia. Necesitaba montar un video sorpresa para su esposo, con imágenes simbólicas de momentos importantes. Él, encantado con la idea, aceptó. Le envió los fragmentos necesarios de video del hotel, pero editados, recortes, sombras, voces distorsionadas, para construir una narrativa de duda que solo se revelaría al final. Pedro nunca supo la verdad completa, solo que estaba trabajando en algo muy personal y emocionante. ¿Esto es como una carta de amor en imágenes?, preguntó Pedro. No exactamente, dijo Isabela, con una sonrisa. Es una carta, pero no todas las cartas traen buenas noticias. Cada noche, después de ensayar, Isabela imprimía una foto, una imagen del video, una captura del espejo, una frase de la carta de Laura. Las guardaba en una carpeta marcada como ensayo del dolor. Era su manera de materializar lo invisible, de ordenar el trauma. Porque el verdadero acto superador no es olvidar, sino aprender a mirar sin romperse. Y ella estaba aprendiendo, día a día, con cada página escrita, con cada mentira desmontada. Una mañana, mientras organizaba sus materiales, entró Julián al despacho sin tocar la puerta. La sorprendió revisando una de las fotos. Ella, rápida, deslizó la imagen bajo un cuaderno. ¿Qué era eso?, preguntó él, curioso. Un ejercicio para los chicos de sexto grado. Estamos trabajando con imágenes borrosas y percepción visual, respondió, sin vacilar. Julián la miró, dudando por una fracción de segundo. Pero luego sonrió. ¡Qué creativa eres! Siempre admiré eso de ti. Cuando se fue, Isabela se permitió un suspiro profundo. Esa fue la confirmación de que estaba lista. Ya podía mentir sin parpadear. Y eso no la hacía menos humana, sino más estratega. Porque, para sobrevivir a una traición de esa magnitud, no basta con llorar. Hay que actuar, y hacerlo sin que tiemble la voz. La diferencia entre una víctima y una vengadora está en la postura. Y la de Isabela ya no era la de una mujer rota. Era la de alguien que construía su justicia con los mismos ladrillos que le lanzaron al rostro. Volvió a escuchar el audio donde Laura decía: nadie puede saber que ella está viva. Lo hizo no para martirizarse, sino para fortalecer su decisión. Esa voz era la prueba más clara de que la historia que la rodeaba estaba podrida en sus cimientos. No era solo una relación fallida, era una red, una estructura de secretos, manipulaciones y culpas. Y ella había vivido en el centro, sin saberlo. Ahora, sabiendo todo, tenía el deber de exponerlo. No por venganza ciega, sino por dignidad, por limpieza emocional. Una noche, al guardar la última versión del video, Pedro le preguntó: ¿y cuándo vas a mostrar esto? En el momento en que el silencio ya no me proteja, respondió ella, con firmeza. Y supo que ese momento estaba cerca, muy cerca,
Podía olerlo en el aire. Podía verlo en la forma en que Julián ya no la miraba a los ojos. En cómo Camila le escribía con excusas cada vez más torpes. El telón iba a caer. Y cuando eso pasara, ella no solo iba a romper la farsa, iba a cambiar su historia para siempre. Camila llegó a casa de Isabela sin anunciarse. Golpeó la puerta con suavidad, como quien no sabe si quiere que le abran. Isabela la vio por la mirilla. Su rostro estaba pálido, el maquillaje a medio deshacer, las ojeras marcadas. No era la Camila segura de siempre. Era una versión desplomada, rota. Abrió la puerta en silencio, sin decir una palabra. Camila la miró con ojos suplicantes. ¿Podemos hablar? Claro, respondió Isabela, con una frialdad contenida que hasta ella misma desconocía. Porque, en el fondo, ya sabía lo que venía. Y lo peor no era la confesión, era haber esperado tanto por ella. Se sentaron en la sala, con una distancia educada entre ambas. Camila miraba sus manos, evitando la mirada de Isabela. El reloj marcaba los segundos con una puntualidad cruel. No sé por dónde empezar, dijo al fin, con voz rasgada. Empieza por decirme la verdad, respondió Isabela. No necesito adornos, solo la verdad. Camila tragó saliva, respiró hondo y comenzó a hablar. Tuve una relación con Julián. No fue solo una vez. Fueron meses. Isabela no se inmutó. Ya lo sabía. Solo quería oírselo decir. Sigue. Yo no quería hacerte daño. Al principio pensé que era algo sin importancia, una aventura. Pero luego se volvió algo más complicado. Él hablaba de ti. Decía que te admiraba, que eras demasiado buena para él, que te debía todo. Pero también decía que se sentía ahogado, que necesitaba a alguien que no le recordara lo pequeño que se sentía a tu lado. Isabel apretó los labios. No por tristeza, por rabia contenida. ¿Y tú qué necesitabas, Camila? Mi marido o destruir mi confianza. Yo también estaba perdida, dijo ella. Fue estúpido, fue cruel, lo sé, pero cuando lo vi entrar a ese hotel con otra mujer, supe que todo era mentira. No solo contigo, conmigo también. Isabela entrecerró los ojos. ¿Otra mujer? ¿No eras tú la del video? Camila la miró confundida. ¿Qué video? Ahí se hizo el silencio más denso. Uno que no se rompe con palabras. Isabela entendió que Camila no era la mujer del hotel. Era otra víctima en este juego sucio de traiciones cruzadas. Hay un video. En un hotel. Él está con alguien. Y hay una tercera figura. Una que creo que es Laura. Camila palideció. ¿Laura? ¿Estás diciendo que está viva? No estoy diciendo nada. Estoy investigando. Pero sé lo que vi. Y sé que tú también sabes más de lo que dices. Camila se llevó una mano al pecho. Dios mío, él recibía llamadas a escondidas. Se iba sin avisar. Una vez lo escuché hablar con alguien. Decía, tienes que mantenerte lejos de Isa. Pensé que hablaba de otra amante. Pero ahora, ¿qué más sabes, Camila? Preguntó Isabela, con voz firme. Una vez mencionó el nombre de tu hermana. Fue apenas un susurro. Pero cuando lo confronté, me dijo que era una vieja historia. Me juró que estaba muerto por dentro desde que ella desapareció. Desapareció, no murió. Lo dijo en tiempo presente. Las piezas se movían solas en la mente de Isabela. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Preguntó. Porque tenía miedo, confesó Camila, llorando. Porque sabía que lo nuestro era una traición. Pero nunca pensé que él llevara años arrastrando una historia tan oscura. Isa, él te eligió por Laura. Siempre lo hizo. Desde el primer día. Isabela se levantó. Caminó por la sala como un animal enjaulado. La revelación pesaba como una losa. Su marido la había amado, porque le recordaba a su hermana. Era más que enfermizo. Era cruel. Vete, Camila, dijo al fin, sin levantar la voz. No sé si te odio. No sé si te perdono. Pero por ahora, no quiero verte. Camila no discutió. Se levantó, murmuró un lo siento ahogado y salió, cerrando la puerta con un susurro. Isabela se dejó caer en el sofá. No lloró, no gritó, solo se quedó en silencio. Porque a veces, cuando el alma está rota, ni siquiera el llanto sirve. Y lo peor no era la traición. Lo peor era saber que Julián había hecho de su vida un reflejo de otra. Cuando el dolor alcanza cierto punto, algo se rompe, pero no en 1000 pedazos. Se rompe hacia adentro, como si una parte de uno muriera en silencio. Isabela no dormía desde hacía 2 noches. Solo pensaba, recordaba, buscaba. Después de la confesión de Camila,
La verdad se le clavaba en el pecho como un alfiler permanente. Julián la había elegido por lo que le recordaba a Laura. No por amor, no por admiración, por obsesión. Era la sombra de su hermana lo que la había mantenido en esa casa durante años. Y ella, sin saberlo, había sido una copia involuntaria. Encendió el portátil. Abrió un navegador anónimo. Tecleó sin pensar. Mujer desaparecida Laura Castro, redes sociales. Nada útil. Volvió a buscar, pero esta vez algo diferente. Cuentas falsas con nombres similares. Usó viejas fotos para cargar en buscadores de imágenes, hasta que un perfil apareció. Privado, con publicaciones esporádicas de paisajes, cafés, flores, atardeceres. Todo sin rostros, pero había algo familiar en cada toma. Una composición que solo Laura tenía. El ángulo, la melancolía. El título del perfil era Otra vez al norte, como aquel poema que le gustaba de adolescentes. Isabela sintió un vuelco en el pecho. Ingresó en el perfil. Recorrió todo. No había mucha información, pero una publicación la paralizó. Era una imagen de unas manos sosteniendo una taza. En el fondo, desenfocado, se veía un mueble de su casa de infancia. Solo alguien de su familia sabría lo que ese detalle significaba. Laura, era ella, viva, online, escondida a la vista de todos. Isabela no sabía si reír, gritar o vomitar. La emoción era tan intensa que el cuerpo no sabía cómo procesarla. Lo emocionante no era haberla encontrado, era lo que venía después. Se quedó mirando esa imagen por minutos. Luego, con decisión, escribió un mensaje directo. Ya sé todo. Nos vemos pronto, hermana. No sabía si iba a leerlo. No sabía si iba a responder. Pero no le importaba. Solo necesitaba decirlo. Enviarlo. Romper el muro del silencio. Fue como tirar una piedra al océano y esperar el eco. Cerró la laptop y se abrazó a sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió cerca. No de Laura, de sí misma, de su verdad, su identidad, su historia. Estaba dejando de ser el eco de alguien más. Estaba siendo la Isabela real. Horas después, mientras organizaba papeles en su escritorio, encontró algo que había olvidado. Una vieja grabación de voz de Laura, guardada en un pendrive. La conectó. Laura hablaba de cosas cotidianas. No olvides comprar pasta. Mamá se olvidó el gas encendido. Julián me dijo que le gustó mi dibujo. Entonces, una frase quedó suspendida en el aire. A veces siento que Julián me mira como si fuera suya. Me incomoda, pero no sé cómo decirlo. Isabela pausó, rebobinó, volvió a oír. Esa frase era una grieta, una confesión. Laura había notado algo, y no lo había dicho en voz alta. ¿Por miedo? ¿Por costumbre? ¿Porque nadie le creería? Y ahora, años después, Isabela vivía las consecuencias de esa mirada. Esa que no era de amor, sino de posesión. Lo entendió todo. Julián no había perdido a Laura. La había reemplazado. Y eso no era solo una traición. Era una deformación emocional. Esa noche, se miró al espejo durante varios minutos. Se peinó como solía hacerlo Laura. Se maquilló igual. Observó cómo su rostro mutaba, apenas, con pequeños detalles. Se pareció tanto a su hermana que tuvo miedo. Comprendió que Julián no solo había manipulado su amor. Había diseñado su imagen, su modo de hablar, su ropa, su corte de pelo, todo. Y ella, sin darse cuenta, había obedecido. El mayor engaño no había sido el físico, había sido psicológico. Tomó su celular, buscó fotos antiguas de ambas. Comparó, observó cómo, desde que Laura murió, ella había comenzado a vestirse más como ella. Había retomado viejos gustos. Se había convertido, poco a poco, en lo que Julián necesitaba. No por casualidad, por molde, por diseño. Le invadió una mezcla de repulsión y furia. Se sentía invadida en su propia esencia. Su identidad había sido utilizada como disfraz de un amor perdido. Y eso, para ella, era peor que cualquier infidelidad carnal. Decidió entonces cambiar algo. Fue al armario y sacó todo lo que no era verdaderamente suyo. Ropa comprada por sugerencia de Julián, accesorios regalados porque te harían ver como más tú, cremas con el perfume que él decía que le recordaban a sus mejores momentos. Todo, lo puso en bolsas. Llamó a una fundación y pidió que pasaran a buscarlo al día siguiente. Al terminar, se quedó de pie, frente al armario vacío, con una sensación nueva, libertad.
Amaneció con una energía diferente. Se puso un vestido que llevaba años sin usar. Se pintó los labios de rojo fuerte. A Julián nunca le había gustado ese color. Y salió a caminar. El sol le tocaba la piel como una caricia. Caminó sin rumbo, solo con un objetivo: recuperarse a sí misma. Porque más allá de la venganza, de la justicia, de la revelación pública que se avecinaba, ella tenía una misión mayor: volver a ser ella. No la copia de nadie, no el eco de un recuerdo. Isabela, con todas sus letras, con todos sus errores, con toda su dignidad. El salón estaba vacío, pero en la mente de Isabela ya estaba lleno. Podía ver las sillas acomodadas en filas, el murmullo del público, las luces apagadas antes de la gran revelación. Caminaba sola por el auditorio de la escuela, el mismo que había sido testigo de tantas fiestas, actos escolares y diplomas. Pero esta vez sería distinto. Esta vez, ese escenario sería el lugar donde una mujer herida se levantaría frente a todos para mostrar la verdad. No con ira, no con gritos, con evidencia, con elegancia, con una serenidad tan firme que dolería más que cualquier escándalo. Habían pasado 3 semanas desde que envió el mensaje a Laura. Nunca recibió respuesta, ni una línea, ni una reacción, pero no importaba. Isabela ya no esperaba disculpas, ni explicaciones. Ahora lo único que deseaba era mostrarle al mundo lo que había vivido. Dejar claro que la traición no era solo de cama, era de alma, de confianza, de identidad. Tenía el video editado, tenía el discurso listo, tenía la valentía que nunca pensó que encontraría. Y, sobre todo, tenía la verdad de su lado. Pedro, su exalumno, le entregó la versión final del video ese lunes por la tarde. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres mostrar?, le preguntó, con los ojos bien abiertos. Estoy más segura que nunca, respondió ella, sin titubear. Esto no es venganza, es justicia emocional. Va a doler, para muchos. Entonces será efectivo. Volvió a ver el montaje una vez más. Julián entrando al hotel. Las risas, las sombras, los silencios. Luego, la figura en el espejo. Luego, la carta de Laura en voz en off, leída por ella misma. Y al final, el corte en negro con una frase: la verdad no destruye, libera. Isabela cerró el portátil con las manos frías. El corazón galopaba. No por miedo, sino por el peso de la decisión. Iba a romper una estructura entera. Y esa clase de verdad no se cuenta sin consecuencias. Ensayó frente al espejo su intervención. No iba a leer, iba a hablar. Como se habla cuando una ha sido despojada de todo y aún así elige mantenerse de pie. Escribió frases como: una mujer traicionada no es una mujer rota. Es una mujer que, cuando se recompone, ya no necesita permiso para hablar. Las repetía, no para memorizarlas, sino para interiorizarlas. Porque lo que estaba a punto de hacer no era un acto teatral. Era su grito contenido, su derecho a la palabra. Aquella noche, cenó sola. Julián estaba afuera, haciendo llamadas para organizar los detalles del evento. No sospechaba nada. Incluso estaba orgulloso de ser el centro del homenaje. La ironía era tan amarga que Isabela solo podía sonreír. Miraba la mesa puesta, el mantel bordado por su madre, los platos con los que habían servido el pastel de bodas. Y sentía que todo era una escenografía de una obra que ya no la representaba. Ella no era más esa esposa complaciente. Ahora era la directora del acto final. Al terminar de cenar, revisó una última vez los documentos que llevaría al auditorio. Copias del certificado de defunción firmado por el doctor Mesa, registros del hotel, capturas del video, correos reenviados desde la cuenta falsa de Laura. No era una mujer vengativa, era una mujer preparada. Y esa diferencia era importante, porque cuando una mujer se arma con la verdad, no hay espectáculo más poderoso ni acto más emocionante que el de su revelación. No necesitaba gritar. Su verdad ya hablaba por ella. La noche anterior al evento, Isabela se sentó en su cama, con una copa de vino en la mano y el celular en la otra. Abrió la conversación con Laura. Vio el mensaje enviado semanas atrás, aún sin respuesta. Aún así, escribió otro. Mañana contaré todo. Si decides aparecer, hazlo con la cabeza en alto. Yo lo haré. Por mí, por ti, por lo que merecemos. Lo envió sin esperar. No necesitaba que Laura le contestara. Solo necesitaba que supiera. Porque incluso en medio del abandono, aún había algo de amor. O algo parecido. Y eso también era parte de su sanación.
A la mañana siguiente, se vistió sin ayuda. Eligió un traje blanco, sobrio, elegante, con una pulsera sencilla en la muñeca izquierda, esa que jamás usaba, pero que ahora sentía como un símbolo. Tomó su bolso, su carpeta con documentos, el USB con el video, y caminó hacia la escuela como quien va hacia una guerra que ya tiene ganada. Cada paso era una declaración. Estoy viva, estoy lista, estoy completa, aunque me hayan querido fragmentar. Y eso la convertía en alguien indestructible. Llegó al auditorio y vio cómo todo se preparaba. Las sillas acomodadas, los micrófonos probando sonido, los arreglos florales elegidos por Julián. Lo observó desde lejos, hablando con los organizadores, sonriendo como siempre, confiado. No sospechaba nada. Isabela respiró hondo. Agradeció en silencio por no haber perdido la cabeza, por no haberse convertido en lo que ellos esperaban, una mujer destruida, porque ella ya no tenía miedo. Y cuando el miedo se va, lo que queda es fuerza. Y esa fuerza era su mejor arma. Cuando Pedro le entregó el USB para que lo conectaran al proyector, le tocó la mano y preguntó con una mezcla de admiración y nervios: ¿Estás segura, profe? ¿Quiere hacerlo frente a todos? Isabela lo miró, con ojos serenos, y respondió con firmeza: Voy a enseñar al mundo cómo se destruye a un hombre, sin perder la elegancia. Los aplausos llenaban el auditorio como una lluvia tibia de aprobación colectiva. Julián subía al escenario con paso firme, vestido de traje azul oscuro, con el peinado cuidadosamente marcado y el orgullo inflado como un globo. A su lado, Isabela caminaba serena, sin apuros. Sonreía con moderación, ni más ni menos que lo que se espera de una esposa perfecta. Las cámaras grababan, los móviles apuntaban, y la directora del colegio leía palabras de admiración por su compromiso con la comunidad, su liderazgo empresarial y su ejemplo como padre y esposo. Isabela apretó la mandíbula. ¿Cuánto valía el disfraz? Pedro, detrás del escenario, ya había conectado el USB. Todo estaba programado. El video empezaría exactamente cuando Isabela diera su discurso de agradecimiento. El público estaba atento. Padres, madres, colegas, alumnos, incluso algunos medios locales. Isabela tomó el micrófono y respiró hondo. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Hoy me corresponde hablar del valor de la verdad, de lo que se construye y también de lo que se oculta. La frase dejó un eco raro. Julián la miró de reojo. Por primera vez en meses, notó un brillo nuevo en los ojos de su esposa. No era amor, era decisión. Este homenaje no solo celebra a un hombre, continuó, sino también a las historias que nos contamos para sobrevivir. A veces, esas historias son emocionantes. A veces, nos destrozan. Y en ese momento, la pantalla gigante se iluminó. El telón se corrió por completo. La sala se oscureció. Y el video comenzó. Las risas suaves de Julián. Las imágenes del hotel. La figura femenina entrando con él. La ropa cayendo al suelo. El reflejo en el espejo. Un murmullo se expandió como fuego en la audiencia. Nadie entendía del todo, pero todos sentían que algo grande estaba por explotar. ¿Qué es esto?, preguntó Julián, de pie, con el rostro desencajado. Tu biografía real, respondió Isabela, sin soltar el micrófono. El público calló. Nadie respiraba. La pantalla mostraba, ahora, una carta escrita a mano, con la voz en off de Isabela. Si algún día encuentras esta carta, es porque no me rendí, porque ya no tengo miedo. Las imágenes avanzaban. El médico, las fotos, las capturas, la voz de Laura, el audio filtrado. Nadie puede saber que ella está viva. Un silencio pesado cayó como una losa. Julián intentó desconectar el proyector, pero ya era tarde. Todo estaba en manos del equipo técnico. Y además, el daño ya estaba hecho. Isabela alzó la voz con una serenidad escalofriante. El hombre que ustedes celebran hoy construyó su imperio personal sobre una red de engaños. Me eligió como esposa no por amor, sino por reemplazo. Su obsesión por mi hermana muerta o desaparecida lo convirtió en un arquitecto de mentiras. El público comenzó a murmurar. Algunas personas se levantaron. Otras grababan con el móvil. La directora, pálida, intentó acercarse, pero Pedro la detuvo. Esto debe terminar, le susurró. Isabela, en el escenario, parecía flotar. No era furia, era luz. Era una mujer superadora caminando sobre los escombros de su antigua vida, sin perder la dignidad. Julián sudaba.
su cuello enrojecido. No tenía palabras. No sabía dónde meterse. Intentó reír, como si todo fuera una broma, pero nadie rió. ¿Y Camila? ¿Dónde está Camila?, gritó alguien desde el público. La amante es lo de menos, dijo Isabela. Esto no va de infidelidades. Va de manipulación, de abuso emocional, de usar a las personas como marionetas. Y yo me corté los hilos. Aplausos aislados empezaron a sonar. Al principio tímidos, luego más fuertes. No eran por el escándalo, eran por el coraje, por el acto de hablar, por no callar más. Isabela bajó del escenario sin mirar atrás. El rostro de Julián seguía proyectado en la pantalla. En el pasillo, Pedro la esperaba. Le extendió una botella de agua. «¿Está bien, profe?» «Nunca estuve mejor», dijo ella, y lo dijo en serio, porque por primera vez en 11 años, su voz no temblaba, su cuerpo no se encogía, su sombra no estaba a la de nadie. Era Isabela, completamente, y en público. El video finalizó en negro. El telón volvió a cerrarse, pero el silencio en el auditorio era más elocuente que cualquier palabra. Julián permanecía de pie, inmóvil, como un actor que olvida el libreto en pleno estreno. Algunos lo miraban con indignación, otros con vergüenza ajena. Había quienes no sabían si levantarse o quedarse sentados, como si un movimiento en falso pudiera alterar aún más lo que acababan de presenciar. Pero Isabela ya no estaba allí. Había bajado del escenario, y ahora caminaba por el pasillo central, como si no hubiese dejado un incendio tras de sí. Lo emocionante no era el escándalo, era su libertad recién adquirida. Entonces ocurrió. Una figura se levantó en la última fila, justo donde las luces apenas rozaban los asientos. Llevaba gafas oscuras, un sombrero beige y un abrigo largo, fuera de lugar para la temperatura de la tarde. Nadie la reconoció de inmediato. Solo cuando comenzó a avanzar por el pasillo, algunos rostros giraron, y otros susurraron nombres como ecos mal contenidos. Isabela detuvo sus pasos. La vio, y su corazón, que había permanecido firme durante todo el evento, se desmoronó en un segundo. «Laura», susurró, con la voz hecha cenizas. Laura se quitó las gafas lentamente. Su rostro estaba pálido, delgado, los ojos más hundidos, pero no había duda. Era ella, viva, presente, innegable. Una parte del público jadeó. Otra se levantó. Julián se tambaleó. Camila, que había llegado tarde y permanecía al fondo, soltó una maldición en voz baja. Isabela no supo qué hacer. Su cuerpo quería correr. Su alma quería gritar. Pero sus piernas estaban clavadas al suelo. La mujer del espejo, esa sombra que la había perseguido, ahora era real. Tenía piel. Respiraba. La miraba. Laura se acercó lentamente. No había miedo en su rostro. Había tristeza. Una tristeza densa, como un perfume viejo. «Perdón por llegar tarde», dijo con una voz que resonó como un trueno suave. Isabela la abrazó. Pero no fue un abrazo alegre. Fue un contacto entre dos sobrevivientes. Dos mujeres partidas por las mismas manos. Cuando se separaron, Laura subió al escenario. No pidió permiso. No esperó indicaciones. Tomó el micrófono que aún colgaba del atril. Y habló, con voz firme. «Mi nombre es Laura Castro. Hace 6 años desaparecí. Y no fue un accidente. Fue una elección. Pero no una libre». El público enmudeció otra vez. «Me fui porque tenía miedo». «Miedo de él», dijo señalando a Julián. «Miedo de lo que él era capaz de hacer conmigo». Julián balbuceó. «Laura, estás confundida. Esto es un montaje. Isabela te está manipulando». «¿Manipulando? ¿Yo?», replicó Laura, sin perder la calma. «¿Te parece manipulación desaparecer para no terminar muerta? ¿Para no convertirme en un trofeo más?». Sus palabras cayeron como piedras. La traición ya no era una sospecha. Era una confesión pública. «Tú sabías que me había ido. Me ayudaste a organizar mi fuga, para luego casarte con mi hermana y rehacer la misma historia», continuó Laura. «Eso no es verdad», gritó Julián. «Yo te amaba». «No, tú te amabas a ti mismo y a tu necesidad de poseer. Cuando me fui, no fue para liberarme de la vida, fue para liberarme de ti». Las lágrimas de Isabela brotaron sin permiso. Todo encajaba. El ciclo había terminado frente a sus ojos. Camila, desde el fondo, salió corriendo del auditorio. No podía soportar más. Algunos aplaudieron. Otros bajaron la cabeza. Laura dejó el micrófono. Se bajó del escenario.
y por primera vez en años, se abrazó a su hermana sin mentiras entre ellas. Fue un silencio sanador, doloroso, crudo, pero necesario. Isabela sintió que, aunque no podía cambiar el pasado, por fin estaba en el lugar correcto, con la persona correcta. Sabiendo todo, Julián cayó de rodillas, sin nadie que lo defendiera, sin voz, sin más máscaras. El superhombre había quedado desnudo ante su propia historia. Yo solo quería tener a alguien que no me dejara, dijo, con la voz rota. Y por eso destruiste a 2 mujeres, susurró Isabela, con dignidad. Y se alejó de él, sin odio, sin rencor, solo con certeza, porque lo verdaderamente superador no es vengarse, es sobrevivir con el alma intacta. Y ella lo había logrado. Los días siguientes al evento fueron un torbellino contenido. No hubo titulares sensacionalistas, ni persecuciones judiciales, ni cámaras en la puerta. Solo susurros, murmullos de pasillo, miradas esquivas en el supermercado. Es ella, la del video, la de la hermana viva. Pero Isabela ya no temía a los comentarios, porque algo dentro de ella se había roto y reconstruido con otra forma. Más firme, más honesta, más superadora. Ahora caminaba sin prisa. No evitaba las miradas. No bajaba los ojos. Había aprendido que el dolor deja huellas, sí, pero también deja sabiduría. Laura había decidido quedarse en la ciudad por un tiempo. Rentó una pequeña cabaña en las afueras. No volvieron a hablar del pasado. Al menos no aún. Se veían en silencio. Tomaban té. Miraban árboles. A veces lloraban sin explicar por qué. Otras se reían por cualquier cosa. No necesitaban explicarse. Eran 2 cuerpos regresando de lugares diferentes del infierno. Y a veces, la única forma de sanar una traición tan profunda es volver a habitar la misma piel que se compartió en la infancia. Sin promesas, solo presencia. Julián desapareció de la escena pública. Renunció a sus cargos, vendió su parte de la empresa, se mudó, según rumores, a otro estado. No intentó contactar a Isabela ni a Laura. No pidió perdón. No escribió cartas. Su silencio fue su condena. El tipo de castigo que no se grita, pero que se siente todos los días al despertar. Porque cuando uno vive para manipular, el aislamiento es el espejo más cruel. Y a él, finalmente, le tocó mirarse sin disfraces. Sin público, sin poder. Camila, en cambio, intentó comunicarse con Isabela semanas después. En una carta escrita a mano, pidió perdón. Reconoció su cobardía, su confusión, su participación pasiva en una historia que nunca debió permitir. Isabela no respondió, no por odio, sino porque entendió que algunas relaciones no se terminan con un portazo, sino con una ausencia firme. Perdonar no siempre significa reconciliar. A veces, es soltar sin retorno. Volver al aula fue más difícil de lo que pensó. Los alumnos la miraban con otra cara. Algunos con admiración, otros con cautela. Pero bastaron unas pocas clases para que todo volviera a fluir. Porque la vida tiene ese don. Siempre continúa. Y el aula se convirtió en su espacio de renacimiento. Enseñar desde la verdad. Desde el dolor sanado. Desde la honestidad emocional. Ya no era la profesora perfecta. Era la mujer real. Y eso, para los que la rodeaban, era mucho más inspirador. Una tarde, mientras organizaba su escritorio, encontró una nota en su agenda, escrita por ella misma hacía un año. Hazlo por ti, aunque nadie entienda. La leyó con calma y sonrió. No todo lo que se escribe en momentos oscuros es triste. A veces, son instrucciones del futuro, recordatorios, huellas de una versión de sí misma que ya sabía lo que tenía que hacer, aunque el miedo todavía mandara. Esa nota era el primer paso de su libertad. Y ni siquiera lo sabía. Salía a caminar con más frecuencia. Ya no para escapar de la casa, ni de la mente. Lo hacía para escuchar sus propios pasos, para sentir el viento, para conectar con lo que ignoraba cuando vivía entre rutinas y maquillajes. Compró plantas. Aprendió a cocinar para sí misma. Comenzó un taller de escritura creativa. Y por las noches, escribía cartas que no enviaría jamás. A Julián, a Camila, a Laura, a su madre, a sí misma. Porque hay verdades que se liberan con tinta. Y escribir era su nuevo espejo. Una de esas noches, en la tranquilidad de su sala, encendió una vela y abrió el cuaderno nuevo que Laura le había regalado en su cumpleaños. En la primera página, Laura había escrito:
No somos lo que nos hicieron. Somos lo que decidimos hacer con eso. Isabela apoyó la cabeza contra el respaldo del sillón y suspiró. Sentía paz. Una paz nueva. Una que no venía de tener respuestas, sino de ya no necesitar más. Porque cuando una mujer deja de pedir explicaciones, es porque se ha explicado a sí misma todo lo necesario. Y eso no tiene precio. Nunca volvió a amar a nadie más. Al menos no aún. Pero sí se volvió a amar a sí misma. Con errores, con cicatrices, con vacíos. Su reflejo en el espejo ya no le dolía. Ya no era Laura. Ya no era la esposa. Ni la víctima. Era Isabela. Entera. Desnuda de expectativas ajenas. Vestida de decisión propia. Y en eso encontró algo más valioso que el perdón. La libertad de no necesitar a nadie para completarse. Al final, entendió que el mayor castigo no era humillar públicamente a Julián, aunque eso tuvo su peso. El verdadero castigo era haber perdido a la única persona que creyó en él ciegamente, y nunca más volver a tenerla, porque a veces, lo más letal no es un grito, ni una bofetada, ni una revancha. Es el silencio de los culpables. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.